Bien, vamos a comenzar entonces. Para aprovechar el tiempo, pues recuerden que los días sábados siempre tenemos el horario bien definido, ¿no? Bien definido, bien concreto. Bien, bueno, formalmente, buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Eh, lo primero que voy a hacer en esta sesión, bueno, voy a hacer tres cuestiones el día de hoy acá en la sesión. La primera es voy a conversar con ustedes un poco acerca de las entregas finales. Bien, cómo van a ser las entregas finales y cuándo van a ser las fechas. Bien, la segunda cuestión que voy a discutir con ustedes un poco es la liberación y presentación de lo que sería mi propuesta de proyecto número 2, la propuesta que sale directamente desde diplomados, ¿ok? Desde la parte académica. Y lo tercero, bueno, voy a llevar a cabo un modelado de un fluido laminar en estado estacionario para que ustedes vean una introducción a lo que sería el ANSYS Fluent, bien, que es el ANSYS normalmente de la parte de ANSYS que se trabaja para fluidos y transferencia de calor. Bien, ok. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte, que sería un poco la parte de tipo administrativa. Recuerden que me pueden interrumpir y hacer comentarios en el momento que lo deseen, ¿ok? La idea siempre es que hagamos una interacción. Bien, fíjense algo importante. Las fechas van a ser las siguientes. De todas maneras, estas fechas yo se las voy a comunicar por acá, que van a quedar, por supuesto, grabadas y subidas a la plataforma en el formato de video que siempre lo hacemos, en lo que sería la sesión de mentorías, pero también les voy a enviar a través de los correos electrónicos y a través también de un correo de WhatsApp, de un mensaje de WhatsApp, les voy a enviar esas fechas para que las tengan bien previstas. Entonces, fíjense, la fecha definitiva en la cual deben estar ya terminadas todas las asignaciones es el día sábado 30 de noviembre. ¿Ok? Nos queda exactamente, bueno, nos quedan allí, estaríamos contando 1, 2, 3, 4 semanas aproximadamente, ¿bien? La semana que viene ya está liberada la asignación número 4, la semana que viene liberamos la asignación número 5 y la semana siguiente la asignación número 6. ¿Ok? Bien, igualmente, la semana que viene vamos a liberar nosotros lo que serían nuestras semanas 9 y 10 y la semana siguiente vamos a liberar lo que sería la semana 11 y 12 y con eso damos fin desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de contenidos, damos fin al diplomado. Con lo cual nos quedarían las 2 últimas semanas de noviembre para estar dedicados totalmente a la parte del proyecto y a la parte del cierre de asignaciones. Durante esas 2 semanas yo voy a seguir dando mentorías online, por supuesto me voy a conectar tanto en la semana como el fin de semana, el día sábado, para cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan que hacer durante el desarrollo del cierre de las asignaciones y por supuesto la consolidación del proyecto. Bien. Ok, el sábado que viene yo voy en la sesión del sábado que viene, que vamos a tener, por supuesto, como hemos tenido hasta el momento todos los sábados, yo voy a entrar a los Drive y les voy a mostrar el formato de artículo, aunque yo hice eso al principio, pero lo voy a volver a hacer otra vez para que ustedes vean dónde están todas sus carpetas y el formato de artículo donde ustedes van a realizar completamente el trabajo o el proyecto final. ¿Bien? Ok. Fíjense algo importante. Entonces, nosotros hoy estoy liberando, hoy estamos ya liberando la propuesta de proyecto número 2, que la vamos a discutir ahorita dentro de un momento. Y el sábado que viene, que sería sábado 9 de noviembre, estoy liberando la propuesta 3 y la propuesta 4. ¿Ok? De esas 4 propuestas, como les dije anteriormente, ustedes escogen una, pero también existe la posibilidad de que en caso de que ustedes tengan una propuesta personal particular que quieran llevar a cabo, simplemente me la comunican a través del correo electrónico de simulaciones, que es el correo donde les mando yo, me la escriben por WhatsApp, y nos podemos incluso conectar en la semana para comentar acerca de esa propuesta. Puede ser, la conexión sería una conexión particular, una conexión individual, para que ustedes me presenten la propuesta y yo decirle, bueno, mira, vamos a darle a esa propuesta porque vale la pena hacerla o es factible en el tiempo que tenemos. ¿Ok? Eso se lo recuerdo otra vez. Entonces, vuelvo a repetir, todas las asignaciones deben estar terminadas para el día 30 de noviembre. A partir de este sábado tenemos aproximadamente 4 semanas para terminar eso. Y los proyectos deben estar definitivamente cargados a la plataforma, al Drive, deben estar cargados el 8 de diciembre.
¿ok? La culminación del diplomado completamente sería el 8 de diciembre. Bien. Como les dije, la semana que viene estamos liberando la semana 9 y 10. La segunda semana de noviembre estaríamos liberando la semana 11 y 12. La semana que viene estaríamos liberando la asignación número 5 y la semana de arriba estaríamos liberando la asignación 6-7, que sería una sola asignación, y con eso cerraríamos el conjunto de asignaciones. Bien, y en las 2 semanas siguientes también estamos liberando ya todos los proyectos. Por lo tanto, nosotros culminamos y le quedarían exactamente 3 semanas para la realización del proyecto. Bien. Ok, entonces todas estas fechas yo las voy a ordenar completamente, se las voy a enviar a sus correos electrónicos y las voy a publicar también a través del WhatsApp para que en el mismo comunicado, por el WhatsApp y por el correo, para que ustedes tengan esas fechas definitivas, pues bien definidas. Bien, por favor, ¿alguna pregunta con las fechas o algún tipo de comentario? Edito, Edgar, no. Alejandro, Andrea, ¿bien? No, está claro. Está claro, perfecto. ¿Ok? Bien, bueno, todavía tenemos el tiempo suficiente. Recuerden que igualmente yo voy a estar realizando una mentoría el día sábado 9 de noviembre. Esa mentoría va a estar dedicada a otro problema de fluidos que voy a afrontar. Y la última mentoría la estaríamos dando el día 16, la última mentoría académica, ¿ok? Mentorías de resolución de problemas, de ejemplos, ese tipo de cuestiones. El sábado 16, en la cual voy a trabajar directamente con un problema de transferencia de calor por convección y por radiación. ¿Ok? Y con eso nosotros culminaríamos académicamente el diplomado. Y lo que queda sería ya prácticamente consolidar las asignaciones y culminar el proyecto final. Entonces, vuelvo a recordarles la fecha. Sábado 30, todas las asignaciones listas y domingo 8 de diciembre ya culminado el proyecto. Bien, o sea que para el proyecto tenemos exactamente 5 semanas, un mes y una semana. Bien. Entonces, bueno, vamos entonces a continuar. Yo en este momento les voy a compartir la pantalla para que nosotros veamos la presentación formal del segundo proyecto, el proyecto que yo les estoy proponiendo, por supuesto, para que discutamos un poquito acerca de ese proyecto y, por supuesto, el proyecto va a estar hoy mismo liberado en la plataforma para que ustedes empiecen a trabajar, en caso de seleccionar ese proyecto, empiecen a trabajar con él. Bien. Por favor, me van a decir si la pantalla se ve perfectamente. Aquí estamos bien. Vamos a traernos acá la propuesta de proyecto 2. Disculpen, ¿se ve la pantalla perfectamente? Disculpen, ¿se ve la pantalla perfectamente? Sí. Ok. Sí, se ve bien. Ah, perfecto. Correcto. Bien. Siempre me hacen, es decir, me dan señal de vida a través de la voz, ¿ok? Porque varias veces como acá, fíjense que me dice siempre que la conexión de internet es inestable y no sé si se cae o... Bien. Entonces, fíjense algo. Propuesta de proyecto número 2. En este proyecto número 2, la idea es estudiar el fenómeno del steady streaming, un fenómeno de transición constante, de transmisión constante para un fluido, provocado por un flujo oscilatorio en torno a un cilindro considerando flujo laminar. ¿Ok? El proyecto está fundamentado en lo siguiente. Cuando un flujo oscilatorio pasa alrededor de un cilindro circular, la interacción entre el flujo y el cilindro genera un campo fluido promediado en el tiempo no nulo alrededor del cilindro. Fíjense que en este caso sería un problema de tipo dinámico. Bien, este fenómeno se conoce como steady streaming. Se genera un campo de vorticidad fluctuante dentro del cuerpo principal del fluido que tiene un promedio temporal no nulo. Bien, para este tipo de estudio existen 3 tipos de escala de longitud asociada a este tipo de problemas. La primera sería B igual a U sub 0 sobre W, que es una medida de la amplitud de la oscilación. Sigma igual a la raíz de... a la raíz de B sobre W, que representa el grosor de la capa de Stokes presente en la superficie del cilindro.
y una longitud geométrica representativa de las dimensiones del cilindro y en este caso que sería en este caso el radio, que sería fundamentalmente lo que va a definir el cilindro. En este caso, U sub 0 es la amplitud de la velocidad oscilatoria, V es la frecuencia, disculpen, W es la frecuencia de oscilación del flujo dada por 2pi por F, siendo F la frecuencia de oscilación y D la viscosidad cinemática del fluido. Bien, según el modelo de Keuliger-Camperter, bien, la relación que tienen estas variables está dada por la siguiente relación matemática, ¿ok? Y por supuesto, el número de Reinert característico del flujo promediado o del steady streaming va a estar dado directamente por la siguiente relación, que me relacionaría directamente a lo que sería la constante de Keuliger-Camperter, que sería el epsilon en este caso. U sub 0 sería en este caso la amplitud de la velocidad oscilatoria del fluido, en este caso. Bien, y por supuesto, B sigue siendo el mismo valor. ¿Ok? Que nosotros habíamos planteado anteriormente. Bueno, entonces, en función de estos parámetros y de estas magnitudes físicas, uno relaciona directamente el problema, en este caso, del fluido oscilante. Bien, este fenómeno, para el caso en el que el epsilon sea mucho menor que 1 y el número de Reynolds sea mucho mayor que 1, se caracteriza por la aparición de dos capas de distintos grosores y características alrededor del cilindro. La primera capa que aparece es la capa de Stokes en el límite del sólido con condición de no deslizamiento. Si el problema le metemos la condición de deslizamiento, el problema se hace sumamente complejo y estaríamos hablando de otro tipo de modelo matemático, no lineal, ¿bien? Donde predominan los esfuerzos viscosos y que tiene un espesor dado por la siguiente relación. Y la segunda capa que aparece en este tipo de fenómenos es la capa límite donde predominan los esfuerzos convectivos y que cuenta con un mayor espesor que la capa de Stokes dado por la siguiente relación. Bien, entonces allí están por supuesto todos los parámetros que van a definir cada una de las capas. Bien. En la capa de Stokes, los esfuerzos de Reynolds, cuyo promedio temporal no son nulos, generan un movimiento de streaming que persiste fuera de esa capa. Para el caso de interés de este estudio, ese movimiento de streaming fuera de la capa de Stokes está confinado en una estrecha capa límite. Allí el movimiento se desarrolla de 2 puntos de remanso hasta 2 puntos de eyección. Entonces, aquí hay dos fenómenos también distintos que aparecen en ese momento, que es el fenómeno de remanso y el fenómeno de eyección. En los puntos de eyección, los flujos que provienen de los dos distintos puntos de remanso se encuentran, dando lugar a un chorro que sale eyectado perpendicular a la superficie del cilindro. El patrón característico del fenómeno del steady streaming contiene 4 pequeñas zonas de recirculación dentro de la capa límite y otras 4 zonas de retriculación más tarde fuera de la misma. Esta estructura del steady streaming es simétrica con respecto a los ejes X y Y si el fluido lleva la dirección y el sentido de cualquiera de los dos ejes cartesianos. Bien. Llevar a cabo la primera etapa del modelado del fenómeno del steady streaming en los flujos oscilatorios en régimen laminar, identificando sus características principales usando el software ANSYS Workbench 2019 R1 en el modelo, en este caso, Fluent. Bien, entonces ese sería el objetivo principal a partir de todo el marco teórico que les planteé, que por supuesto ese marco teórico lo pueden ustedes aumentar en la referencia que yo les doy al final de esta presentación que les estoy mostrando en este momento. Bien, recuerden que todo esto va a estar en la plataforma, ¿bien? Entonces, el estudio general que yo les planteo para este proyecto sería, dividiremos el proyecto en las 3 etapas que venimos trabajando, que sería el preprocesamiento, en el cual hay que definir los puntos claves, las líneas, las áreas y los volúmenes, definir el tipo de fluido y material, las propiedades físicas del fluido y del material, y el refinamiento automático del mallado. Eso lo vamos a practicar un poco hoy con el ejemplo que les voy a montar. Bien. Lo segundo que les pido es llevar a cabo el procesamiento, que serían las restricciones y las condiciones de contorno y lo que sería la resolución del problema planteado. Y por supuesto, en el postprocesamiento, por supuesto, llevar a cabo definir el método de solución que vamos a utilizar, definir el número de iteraciones y la convergencia de estas iteraciones, y a partir de eso, pues, hacer los cálculos y la obtención de esas gráficas de iteraciones. Aquí les coloco una nota que dice lo siguiente: se podría avanzar mucho más, pero el tiempo para llevar a cabo el proyecto es corto.
Por lo tanto, quedan abiertos otros procesos a realizar por parte del participante en su entrenamiento posterior al diplomado con el ANSYS. Por supuesto, en la referencia que yo les recomiendo, allí por supuesto hay otro tipo de estudios que se pueden hacer. No hay muchos estudios realizados con el ANSYS Workbench Fluent versión 2019 R1, prácticamente ninguno que yo haya conseguido en la bibliografía. Por lo tanto, el estudio que vamos a llevar de verdad es un aporte importante utilizando esta versión nueva del ANSYS, bien para este tipo de fenómenos. Eso es lo atractivo del proyecto. Van a conseguir algunos otros proyectos desarrollados con fenómenos de streaming, normalmente desarrollados desde el punto de vista experimental. Teóricamente, el trabajo es un trabajo que normalmente se plantea, no hay procesamientos de tipo numérico para este trabajo, y entonces de verdad que la cuestión es un aporte interesante que se puede hacer, por supuesto, utilizando esta versión del ANSYS. También pueden encontrar algunos trabajos con versiones del ANSYS 2013, 2014, que ya, por supuesto, esta versión del ANSYS y las pantallas de interfaz son, por supuesto, mucho más vistosas y permiten un poco obtener los resultados con mayor precisión, bien que esas versiones anteriores. Ok, entonces el preprocesamiento, aquí yo no voy a leer todo esto completamente, lo voy a dejar para que ustedes lo revisen después. Aquí yo les coloco un conjunto de condiciones importantes que tienen que tomar en cuenta cuando estén trabajando directamente con el ANSYS. Bien, algunas definiciones importantes. Bien, aquí tengo normalmente las tablas que van a utilizar ustedes con por supuesto, la velocidad, el mu, el si, en este caso, y el épsilon que deben utilizar. La frecuencia, el radio del cilindro aproximadamente, la densidad en este caso del fluido, y bueno, allí están definidos el conjunto de parámetros que van a ir utilizando poco a poco. Es importante que tomen en cuenta algo. Normalmente el ANSYS Fluent no trabaja con funciones de tipo oscilatorias. Bien, dentro del proyecto yo les voy a colocar a ustedes un archivo y en ese archivo se encuentra un código C. Ese código C hay que cargarlo directamente. Cuando me pidan definir la velocidad del fluido, que ya les voy a mostrar dentro de un momento dónde se define eso directamente en el ANSYS Fluent, cuando me pidan definir la velocidad del fluido, yo lo que hago es hacer directamente, importar desde mi carpeta de trabajo o directamente desde la plataforma, hacer una importación directa de lo que sería ese código en C, porque ese código en C va a definir la función oscilatoria de la velocidad para el fluido. Entonces lo que hacen es directamente cargarla, el ANSYS la carga, les indica que está cargada y ustedes siguen el proceso de cálculo y de construcción de la simulación directamente en el ANSYS, sin ningún tipo de problema. Ya eso lo he probado yo anteriormente y carga sin ningún tipo de problema esa función, ese código en C para definir la velocidad oscilatoria del fluido. Bien. Y aquí, por supuesto, está definida el tipo de sólido con que se va a armar el cilindro. Va a ser un sólido de aluminio, bien, con una densidad de 2.719 kilogramos por metro cúbico. Y aquí, por supuesto, están las condiciones de frontera, las condiciones de borde de frontera que van a ser colocadas directamente para el cilindro para poder llevar a cabo el modelado. Bien, y ahí hay una serie de indicaciones y una serie de comandos que ustedes deben tomar en cuenta para llevar a cabo el modelado en el ANSYS. Bien, todo está muy bien explicado. Incluso yo también voy a colocar un tutorial donde se hacen algunas cuestiones importantes que tienen que ver con esta presentación para que ustedes se guíen y, por supuesto, la parte final ya sería la parte del análisis de las gráficas y todo ese tipo de cuestiones, que es lo importante de verdad en el proyecto. Bien. Aquí sigo condiciones del caso de estudio, aquí sigue dándose un conjunto de condiciones, la inicialización, aquí es esta función que está acá, U sub t igual a U sub 0 por el seno de 2pi f por t, es la función oscilatoria, en ese caso que es la que está hecha en código en C para que ustedes la carguen directamente en el ANSYS. Bien, para definir la velocidad que va a ir o la línea de velocidad que van a ir directamente sobre el cilindro. Bien, y cuando se hace el mallado del cilindro, por supuesto, bueno, quedaría aproximadamente así, ¿no? Después de que hacen todo el mallado completamente. Y aquí se encuentran las referencias de recomendación que yo les hago directamente. En todas estas referencias hay un conjunto de estudios de tipo experimentales y teóricos acerca del fenómeno que les estoy planteando. Bien,
Y en lo que sería el trabajo de Hongwei y Lai Chen y Min Xiao, que es un trabajo de unos asiáticos, allí pueden encontrar ustedes un modelamiento muy parecido a este que les estoy diciendo, pero se hace con el ANSYS Workbench Fluent 2014. Bien, y del resto, por supuesto, son referencias que están muy bien diseñadas para llevar a cabo el estudio de este fenómeno que les estoy planteando. Bien, por favor, escucho preguntas, comentarios acerca de este proyecto. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Perdón, profesor, una pregunta. Sí, por acá. Perfecto, le escucho. Cuando se trata de la acción de fluidos, digamos, que tienen un comportamiento oscilatorio, por ejemplo, en este caso, el oleaje del mar. Sí. ¿Esa función se debe cargar obligatoriamente a través de un archivo en código C o el programa como tal no tiene esa posibilidad? Claro, fíjate algo bien importante, excelente pregunta. Fíjate, sí, todas esas funciones normalmente están almacenadas en librerías. El problema es que la versión estudiantil no posee esas librerías. ¿Ok? No posee las librerías activas y por esa razón hay que apelar a algún, claro, en este caso el código C, porque en cierto modo es el código más sencillo para llevar a cabo la carga, pero puede ser utilizada en otros tipos de código. ¿Ok? Incluso la función puede ser cargada también en código Python, ¿no? Bien, bien, puede ser también cargada la función directamente. Ahora, si uno, por supuesto, tiene la versión profesional del ANSYS, que tiene todas las librerías disponibles, bueno, allí hay un conjunto de funciones tremendas, tanto desde funciones oscilatorias hasta funciones netamente no lineales, que el ANSYS carga directamente en las librerías para llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿ok? Pero en la versión estudiantil, obligatoriamente para funciones de tipo oscilatorias, hay que montar en alguna parte el código y después cargar el código directamente en el ANSYS. ¿Ok? Ok, de acuerdo, gracias. Perfecto. De todas maneras, yo el código, en el archivo que les voy a colocar en la plataforma se encuentra el código para que ustedes lo revisen. Como les dije, también ese código se puede llevar a cabo en Python, pero bueno, yo lo realicé en C porque es lo que manejo un poco mejor. ¿Estamos claros? Lo que manejo, tampoco soy un especialista en C, pero es lo que manejo mucho mejor y de verdad hacer el código de esta función es bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo. El ANSYS no me permite construir ese código. El código hay que importarlo obligatoriamente. ¿Ok? Bien, no sé si queda respondida tu pregunta completamente. Sí, profesor, gracias. Excelente. Bien, bueno, excelente pregunta, ¿ok? Bien, entonces, bueno, yo les dejo este proyecto entonces en la plataforma. Por supuesto, vayan ustedes ya chequeando el primer proyecto y el segundo proyecto. Como les dije, esos son los dos proyectos propuestos por mí, por la academia. Y si ustedes tienen su proyecto, recuerden que se comunican conmigo para yo programar una sesión, una mentoría online directamente con el participante, personalizada, para llevar a cabo la discusión acerca del proyecto y cómo vamos a llevar las etapas a cabo. ¿Estamos claros con eso para todos? Sí. Perfecto. Excelente. Voy a cerrar entonces esta presentación para ir a la parte 3 del día de hoy, que sería, vamos a hacer el caso de estudio y vamos a estrenarnos un poco en cómo llevar a cabo el problemita que les voy a plantear, un problema bastante interesante, muy común en los cursos de mecánica de fluidos en la universidad, en ingeniería, ¿ok? Y que es interesante, bueno, verlo un poco a nivel simulativo. Incluso vamos a crear la simulación computacional animada de ese flujo laminar, ¿ok? Muy bien, déjenme entonces a ver, bueno, todavía me queda tiempo. Recuerden que si se va la señal, estén pendientes para enviarles la otra invitación. Ok, déjenme salir un momentico de acá. Y entonces, bueno, vamos entonces nosotros a empezar a trabajar directamente. Déjenme mostrarles cuál es el problemita que vamos a resolver. Y recuerden que esto queda directamente en la plataforma. Disculpen, ¿se ve la pantalla perfectamente? Sí. Ok, sí. Correcto. Bien, instrucciones. Mentoría número 7, esta sería nuestra séptima sesión online, nuestra séptima mentoría, ¿ok? Como dijimos anteriormente, bueno, ya estamos nosotros en la fase final del diplomado, ¿bien? Entonces, fíjense, asignación relacionada con los contenidos de la semana 7 y 9 y la asignación número 5. Exactamente la asignación número 5 tiene que ver con esta mentoría, este ejercicio que yo voy a llevar a cabo hoy. Por supuesto, yo lo voy a desarrollar hasta una cierta parte,
y la otra parte se las dejo a ustedes, bien, para que la lleven a cabo y puedan responder las preguntas de la asignación. Igualmente, esta asignación es como la asignación 3 y la 4. Ustedes llevan a cabo todo el modelado en el ANSYS y después que lleven a cabo y consigan todas las gráficas que se le piden, gráficas de caída de presión, gráfica de vectores de velocidad, gráfica de velocidad y de contorno del gradiente de velocidad, del campo de velocidades del fluido, entonces ustedes después de allí pues se van directamente a las preguntas que están allí diseñadas para que vayan contestándolas y la envían directamente, hacen el enviado. Recuerden que nosotros estamos en ese proceso del cambio de la plataforma, estamos otra vez cargando toda la información y eso. Si llegan a encontrar algo que no tenga consistencia o mucha lógica desde el punto de vista del conocimiento físico, pues me lo hacen saber, ¿no? Como ocurrió en un momento determinado que alguien me comunicó, profesor, mire, creo que falta un 0 en uno de los resultados, porque claro, era imposible que diera el resultado que estaba allí, no era 219, sino 2019. Entonces me lo comunican a través del WhatsApp para yo rápidamente revisar y hacer los cambios que tenga que hacer, porque recuerden que estamos en todo ese proceso de volver a cargar todas estas asignaciones a la plataforma, de construirlas nuevamente. ¿Ok? Entonces me ayudan con eso, por favor. Entonces, fíjense, el problema que nosotros vamos a resolver es el siguiente. Caso de estudio. Ecuación analítica versus modelo numérico, ¿no? Bien. De un flujo entre placas paralelas. El objetivo del trabajo, de lo que vamos a hacer hoy, es resolver un problema clásico de mecánica de fluidos utilizando el ANSYS Fluent, bien, que es la versión del ANSYS que no hemos utilizado. Recuerden que ya salimos de la parte de estructural, y comparar los resultados obtenidos con la solución teórica, bien. Eso es algo que normalmente ocurre en cualquier curso de mecánica, incluso a nivel de posgrado, también este tipo de cosas se llevan a cabo. El método, resolver el problema utilizando el ANSYS Fluent y comparar los resultados con la solución analítica en el postprocesador. Entonces, lo que tenemos nosotros normalmente es una placa, bien, un par de placas plano-paralelas, por las cuales va a circular un fluido, en este caso un fluido laminar en régimen estacionario, bien, a una velocidad aproximada de 0.0251 metros segundos. Esta velocidad, por supuesto, es una velocidad que corresponde a un número de Reynolds aproximadamente de 100, que sería el número de Reynolds adecuado para definir que el fluido es laminar. ¿Ok? El fluido va a circular aproximadamente por esta especie de conducto imaginario, bien, de una longitud aproximada de 40 milímetros, y por supuesto aquí vamos a definir nosotros la altura entre las placas o el conducto por donde va a pasar el fluido de aproximadamente 4 milímetros. No vamos a estudiar ningún tipo de condición de desgaste en esta zona, bien, ni tampoco vamos a utilizar allí, vamos a revisar algo que tenga que ver con fuerzas viscosas en esa zona, porque sabemos que para esta condición ese tipo de estudio no es necesario, bien. Por supuesto, al fluido ser laminar, estacionario, incompresible y bidimensional, no hay ninguna posibilidad de que ocurran vórtices y vamos a tener un gradiente de velocidad que únicamente va a estar dado en la dirección, un gradiente de velocidad, disculpen, en este caso igual a 0, por supuesto, cerca de las capas por ser el fluido laminar, y por supuesto en la zona central debería ser la zona hipotéticamente donde la velocidad del fluido allí sea mayor. Bien, entonces, bueno, vamos a trabajar con todo eso. Las premisas de cálculo serían flujo estacionario, flujo laminar aproximadamente el número de Reynolds que corresponde para un flujo laminar es de 100 y para una velocidad aproximadamente como esta que está acá. El flujo también es un flujo de tipo incompresible y es un flujo bidimensional, que lo vamos a definir en este conducto que está acá imaginario. Datos, separación entre las placas de aproximadamente 4 milímetros, longitud del dominio por donde va a circular el fluido aproximadamente 40 milímetros, y el fluido va a ser agua en fase líquida, ¿bien? Bien, porque también podría ser agua en fase de vapor, que sería otro problema que vamos a discutir más adelante cuando estemos en la parte de transferencia de calor, ¿bien? En la mentoría del día 16. Ok. Entonces, fíjense, la idea es realizar las etapas de preprocesado, procesado y postprocesado para llevar a cabo el modelado del fluido. Entonces, fíjense, aquí cambia un poquito con respecto al análisis estructural. Entonces, fíjense, el preprocesado va a tener las siguientes etapas, ¿ok? Desarrollo matemático del problema y funciones que representan el campo de velocidades y de presión del fluido, importancia de la malla,
llamado de la interfaz gráfica, y preprocesamiento general, que sería condiciones físicas del fluido, estado físico del fluido, hay que definir eso en el ANSYS, hay que decirle al ANSYS que es agua líquida, condiciones de borde, que siempre tienen que incluirse para cualquier tipo de problema en ingeniería, y inicialización del problema. Eso sería toda la parte del preprocesado. Fíjense que cambia un poco con respecto al análisis estructural, ¿ok? Luego tenemos el procesado, que sería el inicio y finalización de las interacciones o convergencias. Yo voy a trabajar con 150 iteraciones. Bien. Fíjense, para este tipo de problemas y también para el proyecto que les acabo de presentar, también aproximadamente traten de trabajar entre 20 y 150 iteraciones para que el programa no se quede colgado, en cierto modo, y también para que la precisión del cálculo sea bastante buena, no trabajen con menos de 20 iteraciones. Bien, entonces el rango de iteraciones que yo les sugiero, desde mi punto de vista muy personal, es trabajar entre 20 y 150 iteraciones. Bien, para que no haya ningún tipo de problema de convergencia de esas iteraciones. En la parte del postprocesado, bueno, hay que hacer un llamado de la interfaz gráfica. Eso no ocurría anteriormente con el ANSYS Structural. Para el Fluent sí vamos a tener que hacer eso. Y vamos a llevar a cabo la construcción de las gráficas de contorno, el contorno de distribución de velocidades en el dominio, la distribución de presiones y las líneas de corriente. Y vamos a hacer una simulación de las líneas de corriente, y el conjunto de gráficas que se pueden obtener son las gráficas del vector velocidad, la caída de presión y el perfil de velocidad. Vamos a tratar de hacer todo lo que podamos acá. Bien. Entonces, recuerden ustedes que la solución analítica aproximada a este problema tiene que ver directamente con la solución de la ecuación de Navier-Stokes, ¿bien? La cual presento yo acá en cierto modo, ¿bien? Para exactamente, presentada acá para 3 dimensiones. Recuerden que aquí están definidos, por supuesto, U sería la velocidad del fluido, en este caso, y P sería el campo de presiones, ¿bien? Por supuesto, la variación de la presión en la dirección de Y y en la dirección de Z van a ser 0 para este problema. Eso es visible completamente. Y a partir de colocar estas dos derivadas parciales dentro de la ecuación, bueno, vamos a obtener la ecuación que está abajo. ¿Ok? Esto es un repaso simplemente de algo que me imagino que ustedes han hecho muchas veces. Luego defino de nuevo la función matemática haciendo simplemente un cambio de variables acá y haciendo un ordenamiento de los parámetros y de las magnitudes físicas involucradas. Bien, voy a llamar a G simplemente una constante a cada acoplamiento, que sería delta P sobre L. En este caso, L sería la longitud del conducto y delta P sería la variación de la presión en la entrada y en la salida de ese conducto. Y simplemente igualo este lado de la ecuación diferencial, la igualo a esa variable que está allí, a ese cambio de variable, a esa variable G. Aquí en este caso lo que hago es definir a U de X simplemente como la variable U, que sería en este caso la velocidad del fluido en la dirección de X, que es la única que nos interesa. Por supuesto, en la dirección de Y, en la dirección de Z, el campo de velocidades va a ser igual, las coordenadas del campo de velocidades van a ser 0. Y como el fluido es de tipo estacionario, la derivada parcial de la coordenada X del campo de velocidades en la dirección de X va a ser igual a 0, por ser un fluido estacionario. Ok, en ese caso el fluido sería constante y sería uniforme en todo el conducto. Bien, entonces, bueno, simplemente tomando las ecuaciones, ordenándolas un poco y colocando a G como una constante, yo lo que hago es incluir eso en la ecuación diferencial, incluyo las condiciones acá de frontera. En este caso, que sería U evaluado en 0 va a ser igual a 0 y evaluado en H va a ser igual a 0. Y directamente sustituyendo las condiciones de frontera en esta ecuación, bien, y yo voy a obtener directamente el campo de velocidades del fluido, que va a ser aproximadamente este campo de velocidades que podemos ver nosotros acá, ¿no? Fíjense que el modelo teórico lo que me dice fundamentalmente es lo que nosotros allí hicimos la predicción hipotéticamente con el planteamiento del problema. Bien, en la zona central, por supuesto, la velocidad del fluido, en ese caso debería ser la mayor velocidad. De esta manera se comportan los fluidos laminares y eso es algo, bueno, que en los cursos de mecánica de fluidos se estudia con bastante detenimiento. Entonces, bueno, conocido este modelo matemático que lo pueden conseguir ustedes en todas partes, este planteamiento que hice de la solución de ecuación diferencial es un planteamiento muy particular que utilizo
en la bibliografía y ustedes pueden conseguir muchísimos planteamientos de la solución de esta ecuación diferencial por muchas vías. Bien, yo lo que hice simplemente fue hacer un cambio de variables para obtener una constante y a partir de allí, de esa constante, modelar el fluido con las condiciones de frontera adecuadas. Es un método simplemente. Y lo que nos interesa acá es que fíjense ustedes que el campo de velocidades exactamente es una parábola como esta que se encuentra acá. Si nosotros analizamos acá el campo de velocidades y el campo de presiones, simplemente va a ser una función, en este caso de tipo lineal, para un fluido laminar en régimen estacionario en un conducto como este. Entonces, el problema que nosotros vamos a modelar ahorita en el ANSYS va a ser exactamente el problema para comparar la solución tanto del campo de presiones como la presión del campo de velocidades en la dirección de X, comparar el modelo teórico con lo que me arroja el modelo numérico. Bien. Por favor, ¿alguna pregunta con lo que acabo de mostrar hace un momento? Antes de abrir el ANSYS. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, yo les invito a ustedes a que repasen un poco este problema. Voy a cerrar esta pantalla. Bien, fíjense, lo que me queda es un minuto. Voy a cerrar esta parte de la mentoría para mandarles la invitación y no se nos corte automáticamente. Y para entonces enviarles la invitación, cuando era la invitación ya estaríamos trabajando con el ANSYS Workbench para llevar a cabo el modelado numérico. ¿Estamos bien? Por favor, esperen la invitación. Voy a cerrar, finalizar.